Este video es la antesala de la triste y nefasta realidad que viven algunos futbolistas mexicanos, los nacidos en México, que vienen de abajo, porque los naturalizados, esos gozan de privilegios. En fin, esos mexicanos que de alguna manera tuvieron un punto de buena calidad, pero gracias a los ninguneos, a la indiferencia institucional de los equipos y al tratar de hacerle homenajes a jugadores decadentes, los futbolistas mexicanos terminan mordiendo el polvo por diferentes circunstancias. El caso del portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, es una muestra de lo mal que están los procesos de cantera del fútbol mexicano, donde hay muchas marrullerías como corrupción, pago de favores o dinero para poder jugar, cuando menos en los sub-20 y sub-23. Un fiasco total. Muchos quizá no sepan cómo se presentó este futbolista y cómo trataron de sacarlo del equipo de juveniles donde le dijeron que no tenía cupo. O sea, su propio equipo le puso el pie. Pero gracias a la perseverancia logró llegar al primer equipo, y cuando parecía que su historia sería una de las más interesantes y conmovedoras de la Liga MX, el destino le puso el pie, a tal grado de ponerlo ahora como uno de los peores porteros del fútbol mexicano. Prepárate, porque esta historia seguramente te hará entender que ser futbolista profesional solo es para aquellos que tienen palancas, dinero, influencias, amiguismos y compadrazgos. Un cáncer que lesiona mucho los procesos de los jugadores mexicanos con calidad, nacidos en México, que hoy lucen en estado de extinción. Es por eso que hoy te presento la caída de Carlos Acevedo, el portero más ninguneado de México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace un tiempo hicimos un video de este jugador, justo cuando estaba en su prime, y donde explicamos cómo fue que llegó a hacerse profesional. De hecho, quiero tocar rápidamente este punto para ponernos bien en contexto y entender el por qué esta clase de jugadores mexicanos, a pesar de que estén jugando bien, no tienen cabida para más que para ahorrar dinero los clubes a pesar de su gran calidad. Y de que se la rifen por el equipo, terminan siendo desechados como basura, truncando su crecimiento y por ende su proceso futbolístico. La historia de Carlos Acevedo es muy triste desde sus inicios. Cuando estaba morro, siempre soñó con ser portero profesional y jugar en el equipo de sus amores, el Santos Laguna. De hecho, sus padres siempre quisieron que no dejara de soñar y le apoyaron en todo lo que pudieron. De hecho, él era el segundo portero suplente y casi no lo metían porque estaba chaparro, a pesar de sus grandes cualidades en la meta. Ojo, que este es el primer punto flojo de cómo en las fuerzas básicas juzgan a los futbolistas por su físico y no por su talento. Porque, ¿cómo se atreven a ningunear a un jugador por su estatura? A pesar de un sinfín de historias como la del Chusky Lozano, la leyenda Romario o la más importante y referente de todas, Leo Messi, quien también en su momento fue desechado por estar pequeño a pesar de su gran talento al conducir la pelota. Pareciera que los visores, los entrenadores de juveniles no han entendido que lo importante en un futbolista es el talento, más que el físico para ciertas posiciones. Quien tiene el temple de manejar la pelota, de marcar, de barrer, atajar, rematar o hasta correr, es el que marca la diferencia. Y solo lo que se necesita hacer es pulir el proceso de ese futbolista, dándole las herramientas, las oportunidades necesarias para crecer. Aún así sea la venta prematura a un club más importante, tan simple como eso. Pero a Carlos lo batearon, y cuando eso pasó, su madre le dijo que ya dejara de jugar fútbol y se concentrara en sus estudios, que estaba perdiendo tiempo porque en el equipo no lo valoraban. Fue ahí donde se presentó desgraciadamente un accidente del equipo sub-17 en la carretera, por lo que los dos porteros, titular y suplente, terminaron lesionados. Y Acevedo, que era el tercer arquero y a quien ya habían mandado a su casa, le terminaron llamando. El joven futbolista entendió que era una señal y le dijo a su mamá que era la última oportunidad. Sus padres lo apoyaron y Carlos regresó al equipo
y defendió con mucho orgullo los colores laguneros hasta que el equipo valoró su constancia y lo terminaron debutando en el primer equipo muchos años después. Así, con esa historia, Acevedo cargaba este pasado de ninguneos de su propio equipo y ahora le tocaba a él hacer lo propio. El por qué ya tenía esa oportunidad, que siempre soñó, y aquí viene lo triste del asunto. Carlos debutó el 20 de agosto del 2016 en el Estadio Azul. Acevedo traía su dorsal, el número 281, y en ese partido se lució con algunas atajadas, pero poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo por 3-1. A pesar de ello, al tiempo y tras la salida de Jonathan Orozco, en tiempos pandémicos, Acevedo se quedó como titular, además de que Santos no tenía planeado buscar otro portero. O sea, con él se ahorraron una lana y no defraudó. Pero hay que analizar su historial y cómo fue creciendo al paso del tiempo. En la temporada 2016-2017, Acevedo recibió 23 goles en 15 partidos con el sub-20 y con el primer equipo solo ese 3-1 en contra. Para la 2017-2018, tuvo más juegos en la extinta Copa MX. En el año jugó 13 partidos, recibió 10 goles y en 8 juegos no recibió gol. Una cifra interesante. Además, en Liga MX solo disputó 2 partidos y tampoco recibió anotación. En total, en ese año futbolístico, contando juegos de la sub-20, Acevedo jugó 19 partidos, recibió 15 goles, pero estuvo imbatido en 10 cotejos. Para la temporada 2018-2019, solo jugó 10 partidos en el año, recibió 14 goles y solo dejó su marco en 0 en 3 ocasiones. En la 2019-2020, Acevedo jugó 7 juegos de Copa, 3 de Liga, recibió 10 goles y dejó su meta 3 veces en 0. Sin embargo, cuando se ganó la titularidad, empezó a responder incrementando su valla en 0. De 42 juegos disputados, recibió 41 goles. Pero ojo, 18 solo fueron en el torneo donde llegaron a una final, o sea, en el Clausura 2021. En total, Acevedo dejó su meta en 0 13 veces. Pero aguas, que durante todo ese año, Carlos salvó de muchas goleadas a Santos. Sacaba disparos casi imposibles de atajar, volaba una y otra vez. Inclusive hasta en una misma jugada le llegaban 3 o 4 veces y tenía una capacidad de reacción para atajar. Sin duda, empezaba a estar en su prime. Pero, ¿qué pasó después? Lo dejaron caer. Aquí es donde viene lo bueno, lo triste y lo injusto. Donde se explica por qué Carlos Acevedo ha sido un jugador desaprovechado, que igual su equipo nunca lo apoyó, pese a tener 3 buenos torneos casi seguidos, y contemplando que Santos Laguna casi siempre ha padecido defensa, y a pesar de ello, este portero estuvo en su mejor momento y evitó incluso que el equipo lagunero fuera eliminado de las liguillas, y también fue artífice de llevarlo a la final con grandes atajadas y actuaciones inolvidables. Hay que recordar que para el año futbolístico 2020-2021, Memo Ochoa estaba en su segunda etapa con el América, que dicho sea de paso jamás llegó a una final. Paco Memo jugó 39 partidos en total, recibió 43 goles y solo 10 veces dejó su meta en 0. Ojo, jugaba con el América, un equipo mejor armado que Santos. El promedio de goles recibidos fue de 1.10 goles por partido, mientras que Acevedo tuvo un promedio de 0.97 goles por partido, dejando 13 veces su meta en 0. Quizá la ventaja sea mínima, pero es significativa para un Acevedo que en ese entonces, de 25 años de edad, tenía su mejor momento. Pero ojo, vayamos un poco al pasado. En el torneo donde Memo Ochoa ya fue titular indiscutible, que fue en la 2004-2005 con 20 años. Ochoa jugó 36 partidos, recibió 56 goles y solo dejó su meta en 0 en 6 ocasiones. Su promedio de goles recibidos fue de 1.55 goles por juego. Era prácticamente una coladera, aunque muchos dirán que su equipo no le ayudaba o que había sido campeón. Casi siempre lo dicen para justificarle sin argumentos sus deficiencias en la portería. Pero, ¿aún no está usted de acuerdo con estos datos? Bueno, vayamos a ver a Paco Memo con 25 años de edad.
misma edad donde Acevedo estaba en su prime. Ochoa, en la 2009-2010, jugó 32 partidos, recibió 35 goles y 11 veces dejó su meta en cero. Su promedio fue de 1.09 goles por partido, prácticamente su mismo promedio de esa temporada 2020-2021. Ojo, todo esto con América y como dato, Ochoa ya tenía varios minutos en selección y hasta titularidades a pesar de sus eternas deficiencias y malos números. Pero bueno, pregunto, ¿por qué pusimos estos números en la mesa? ¿Por qué los traemos a colación? Muy sencillo, porque en ese entonces Acevedo no se le consideró para nada en la selección, pese a tener mejor promedio de goles recibidos, de más juegos en cero, demostrar grandes virtudes en su meta como elasticidad, capacidad de reacción, visión de campo, pues muchas veces sus despejes eran pases, además de N número de atajadas, las cuales hicieron que su equipo no cayera goleado, además de llevarlos a una final. Carlos Acevedo estaba en su mejor momento, pero ¿qué pasó? Ni con todos esos números y comparativas, momentos y demás, fue llamado a la selección. ¿Por qué? Porque Paco Memo Ochoa ha tenido mucha injerencia en ese equipo, pues ya hemos explicado en anteriores videos que en su caso hay un conflicto de intereses. Pues previo al Mundial de Qatar se hizo socio de una empresa de autos usados, misma que fue patrocinadora de la selección nivel máster. Háganme el maldito favor. El problema es que muchos de sus fanáticos de cartón lo siguen idolatrando. Ochoa vive de algunas atajadas en mundiales que al final no valieron para nada para la selección mexicana de Televisa. Además de los forzados elogios de muchos comentócratas de la televisión tradicional. Ante todo eso, de ser ninguneado y desaprovechado, Carlos Acevedo solo le tocó mirar las cosas desde el otro lado del espejo, en la soledad, pues la injusticia, además de los medios paleros de Ochoa, quienes siempre lo han visto como la panacea en la portería, no lo bajaban del tabernáculo sin fundamento, del mejor portero de la historia de México. Aseveración que es una aberración completa, infame y llena de humo. Los medios trataron de implementar ese discurso en la gente para que se olvidaran de un portero joven, con mucho talento y buenos números, y así enfocarse en el parásito de la selección, mismo que ya está a nada de concluir su tercer descenso en Europa. Una auténtica calamidad. A esto vamos cuando hablamos de los jugadores que están en su momento y que son desaprovechados por los negocios que hay tras bambalinas, al menos en selección. Ahora, después de todo ese buen momento, Carlos Acevedo, de alguna manera entre tanto tratar de llegar a la selección y de luchar por ser un portero de élite, le llegó lo que a muchos futbolistas padecen al paso de los años: las lesiones. Eso incrementó más la presión de este jugador que tenía y lo desmoralizó. Para muestra, habrá que ver lo que dijo el mismo portero cuando estaba en su mejor momento y fue bloqueado por Paco Memo Ochoa. En 2022, entrevistaron al portero lagunero, previo a la Copa del Mundial de Qatar. En la penúltima lista quedó fuera de la convocatoria del Tata Martino. ¿Fue por Martino? No, fue por Ochoa. Recordemos el negocio de los carros viejos. No podía patrocinar un equipo donde no sería titular. Ahí el meta santista dijo lo siguiente: por supuesto que me afectó. Somos personas. Por ahí, la gente a veces no ve ese lado. Somos humanos. Tengo que ser honesto con ustedes, pero ahí está mi familia y mi equipo. Y eso me motiva a seguir trabajando y seguir con mi esencia. Obviamente, a no cruzar los brazos y seguir trabajando. Sin embargo, en 2023, Paco Memo Ochoa dio una entrevista al estilo muy mamón, cuando le preguntaron si no le importaba bloquear a los porteros jóvenes para buscar su sexto mundial. A sus 38 años de edad, el parásito de la selección dijo lo siguiente: los jóvenes tienen que venir a tocar la puerta, como me tocó a mí, y venir y ganarme mi lugar. Mientras yo me sienta bien y los entrenadores tengan confianza en mí y sienta que pueda aportar a la selección, voy a seguir aportando con base a mi rendimiento. Hay que recordar que Paco Memo nunca peleó el puesto a nadie, pues Televisa lo terminó imponiendo en el Tri luego de que Osvaldo Sánchez se retiró. A eso, Carlos Acevedo dijo un tanto molesto lo siguiente: yo no tengo que tocarle la puerta a nadie, tengo que construir mi propia historia y con argumentos para estar en la selección nacional.
Después de esa declaración, Acevedo, del 2022 al 2023 jugó 4 partidos, recibió 2 goles y en 2 cotejos mantuvo su meta en 0 con el Tri. Y ni así, lo siguieron considerando para juegos importantes. Pero a pesar de que Carlos siempre trató de buscar las formas de ser llamado a la selección y tomar la estafeta del parásito, eso ya no podrá ser, ya no por ahora, pues en estos tiempos, ¿quién se perfila para ser el sucesor de Paco Memo? Por obvias razones del equipo donde juega y de quien manda en el Tri, será Luis Ángel Malagón. Por lo que Acevedo quedaría relegado a tercer portero o ya a no ser considerado. Imagínese usted, después de pelear contra tu propio equipo, de tener buenos torneos y llevar a tu club a una final y luego ser ninguneado o hacer como si no existieras, y de paso luchar contra las lesiones y nunca tener justicia en el marco del Tri. Carlos Acevedo parece haber tirado la toalla. Esta es la parte más triste de la historia, ver cómo un jugador que siempre le puso ganas y a la fecha trata de hacerlo a sabiendas que solo tendrá cupo en su club, porque ojo, Santos no quiere dejarlo ir si no se paga una fuerte cifra por él, porque es otra traba que tiene en su club, porque el tipo siempre se ha puesto la playera, se ha recuperado de lesiones y ha hecho su mejor esfuerzo contra viento y marea. Además de que no se mete en broncas mediáticas, ha sido muy institucional, pero Santos siempre le ha tratado de poner el pie, a pesar de que la directiva, en este caso Dante Elizalde, diga que lo apoyan cuando no es así, debido a que se han aprovechado de la benevolencia del futbolista. De que al final de cuentas es aficionado y está agradecido con Santos porque confió en él. Sin embargo, de alguna manera han truncado su salida, porque pregunto, ¿qué pasará si con Santos no es campeón? Porque el guardameta ha salido a decir que no quiere irse si no gana un título en la Laguna. A todo eso pongamos atención en las palabras de Dante Elizalde. A Acevedo lo quisiéramos para siempre. Es un tipo de casa, es parte del inventario emocional de la Laguna. Pero él tiene sueños, metas, pretensiones y uno de ellos es Europa. Siempre buscaremos su desarrollo profesional y personal para que sigan creciendo y esta no será la excepción. Y dejó en claro el deseo del guardián de 26 años en ese entonces. Él es aficionado del club, nos dice que prisa no tiene, por eso renovó. Él no se quiere ir si no gana un título con su equipo y darle una gloria a su ciudad. Palabras más, palabras menos, pero es chistoso como dice que es parte del inventario emocional de la Laguna. O sea que lo tienen en el equipo solo para que la gente sienta arraigo por un portero de la ciudad. Esas palabras las dijo cuando Acevedo tenía 26 años. Hoy ya tiene 28 y no ha pasado nada con él. Incluso se le nota cansado de un equipo que no gana nada y está hundido en la basura futbolística. Para muestra, en la temporada 2022-2023, los resultados en su contra son escandalosos. En 37 partidos recibió 67 goles y solo en 8 partidos terminó imbatido. De hecho, en la apertura 2022, Santos se coló en tercer sitio, 33 puntos con 21 goles en contra. Llegaron solo a cuartos y fueron goleados por el Toluca. Para el clausura 2023, Santos ni siquiera llegó al repechaje, se quedó en 13º lugar. Acevedo se comió 34 goles en 16 juegos. Si nos vamos a la apertura 2023, Santos volvió a ir al repechaje. Con todo y sus falencias, el equipo clasificó con 23 puntos en 10º lugar al play-in. Recibió 34 goles, de los cuales 12 recibió Acevedo porque durante 12 fechas estuvo fuera por lesión. Actualmente, Santos está en penúltimo de la general en el clausura 2024. Le han encajado 15 goles y está viviendo un verdadero infierno con su propio equipo. Y a pesar de haber firmado por más tiempo de contrato, agotado, goleado, lesionado, desperdiciado y masacrado por la crítica y condenado al olvido, Carlos Acevedo quedará ahí como uno más en la oscura estadística de aquellos jugadores mexicanos que tuvieron buen nivel, pero que nunca fueron considerados para algo más. Que su mayor premio fue solo ser titular en su equipo hasta el día que ya no sirviera para más, y al dueño se le ocurra traer a un portero extranjero o algún recomendado. Ahí la carrera de Carlos Acevedo terminará para siempre, todo por ser leal a una institución que le cortó el proceso,
no lo valoró al 100 y mucho menos lo apoyó para que creciera mental y futbolísticamente en selección mexicana. Aún así, para muchos en La Laguna, Carlos Acevedo será uno de los porteros más queridos de la región, pero a su vez, de los más desaprovechados en la historia de La Laguna y del fútbol mexicano. Pero dime, gracias a la avaricia del parásito Paco Memo Ochoa, Corona, Rodolfo Cota Talavera y Carlos Acevedo han sido los porteros más bloqueados por este sujeto cuando mejor jugaban en las canchas. ¿Podrá levantarse Carlos Acevedo de estos momentos donde ha pasado a ser un portero goleado o al final de su carrera está próximo a llegar? Déjame saber tus respuestas en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.